APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alisha chukapangichik mashikuna, alisha mushka kapaychik kay chunga iskun niki rikuchi bajo un mismo solman. Ñukanchika kushihushkapacha kanchi shinallata shuk suman napayta chaychipanchik gulpiman. Kunanmi rimashpa kacharigripanchi imashinami territorio afrodescendientes nishka llaktakunapi tarirkanchi unguchishpa yanapak warmi mamakunata. Shinallata hipamanga rimashunchikmi semillas transgénicas nishkakunamanta. Alisha mushka kapaychik. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Salinas ayllullaktapi tarirkanchi ishkay mamakunata. Kay hatun mamakunaka wawamantapacha yachakushka kay ungunalla warmikunata unguchishpa yanapaykunamanta. Kay warmi mamakunaka ama paykunapa yachikuna wañuchunmi kay rikuchita riksichin. Las parteras son sinónimo de sabiduría, solidaridad y esperanza de una nueva vida en las comunidades del territorio ancestral. Años atrás, aquí en Salinas, habían varias parteras, mujeres y hombres, quienes aprendieron este oficio de sus mayores. Así el conocimiento se transmitió de generación en generación. Bueno, esto de los pasteros, verá, es desde cuando mis abuelos han vivido. Eso ya es antigüedad, que todo el mundo ha dado a luz a sus hijos con pasteras. Por ejemplo, anterior eran pasteras buenas. Era la señora Eloisa Valareso, la señora Maclovia Mina, la señora Eloisa Osolas. Era el finado Custodio Salas, que era bueno también. Ellas eran los principales que eran pasteros buenos. Por ejemplo, la señora Eloisa Valareso era la principal. Ella, por ejemplo, les trataba cuando estaban en cinta. Ella que veía que, por ejemplo, la criatura estaba mal, entonces ella les acomodaba. Asimismo, si es que estaban en sus ronadas, ella les costaba, por ejemplo, le hacía una camita de algodón, les ponía aquí y les hacía la cruz y les costaba con tijera. Por ejemplo, el finadito Custodio también era buen pastero, que yo también había sabido. Entonces le ponía la mano aquí. Entonces Elías se daba cuenta que es lo que había aquí, decía, ahora sí, ahora sí. La afinada, que le digo, también ella era la misma cosa, toditas ellas eran buenas. La afinada Ivolina también era lo mismo, era bien buena. Ella le tanteaba, decía, ay, no es horas. Entonces ella también le tanteaba aquí y cuando ya era horas, entonces decía, ahora sí, ya son horas. Y daban a luz con facilidad. Ella también hacía lo mismo. Eso es lo que yo les puedo
anunciar de que han sido buenas parteras. Doña Beatriz Anangonó es una mujer de 70 años. Ella aprendió a ser partera ayudando a su difunta comadre, Carmen Otuna, una experimentada partera quien ayudó a cientos de mujeres a dar a luz a sus hijos. O sea que, para decirle, ser franca, me gustó. O sea que yo no me daba miedo, porque yo pedía a mi Dios bendito y a la Virgen Santísima que me ayuden. Y para mí, que como que ellitas mismos me ayudaban, porque yo era bien serena, ¿verdad? A mí no me daba miedo, ¿no? Yo ya sabía, cuando ya va a nacer los guaguas, era patentico, uno se le siente, porque va bajando. Las parteras, antes de atender a una parturienta, hacen oraciones a los santos para que todo les salga bien, tanto con la madre como con el recién nacido. Las parteras consideran que Dios es quien hace el trabajo y ellas son sus medios. Las parteras, como doña Beatriz, son expertas en plantas medicinales y reconocen en un instante, y estando aún en vientre de la madre, si un bebé está en la posición correcta para no representar un riesgo. O sea, verá, cuando ya va a nacer, patentico, o sea que ya se ha sabido abrirse, ya debe darse cuenta. Entonces uno ya se sabe que ya está saliendo la criatura. Entonces cuando hay algunos que medio se atrancan, entonces uno despacito se le va jalando hasta que resbala de una vez. Cuando así están mal los niños, uno mismo se nota, verá. Entonces uno, ¿qué se les hace? Por ejemplo, a esta guagua nuestra que le estoy conversando a la Mercy. Por eso ha sido que no daba ella. Entonces, despacito, se les coge de aquí, y se les hace así, verá. Así se les hace. Entonces los guaguas parece que se componen. Entonces poco a poco se le ve que va esto resbalando. Cuando ya está para uno meter las manitos y jalarles así, ahí sí, de una resbalan. Pero cuando están mal puestos, chuta, toca sufrir, verá, hasta que caiga. Y como da miedo de que los guaguas se mueran, entonces, ¿qué se tiene que hacer uno? Escogerles de aquí y hacerles así. Así entonces los guaguas van y asoman los piecitos. Entonces de ahí uno se le va despacito, se le va jalando, cuando se ve que no quieren caer. Así se hace. Las parteras tenían un gran espíritu de servicio y generosidad, por eso nunca percibían honorarios. Su vocación les permitía recibir un reconocimiento voluntario de la familia de la paciente. En la actualidad, Salinas ya no tiene parteras. El tiempo cambió y la modernidad se apoderó de la parroquia. Los conocimientos que algún día tuvieron las parteras y parteros de Salinas tan solo quedan en la memoria y en nuestra historia. Verá, en el tiempo de las parteras, no era que, por ejemplo, nosotros dábamos a luz echadas en la cama. No, nosotros era sentadas. Sentadas era. Si había alguien que esté adelante para arrimarse uno, bien. Y si no, se agarraba del filo de la cama y tranquilamente se daba a luz. Bueno, dificultosa no, porque en ese entonces es cuestión de poner de parte uno que se está dando a luz. Entonces a la pastera también no le hace tan difícil, porque en ese entonces si uno se pone fuerza, se le ayuda, entonces para ellas son mucho mejor. Esa fue mi experiencia que yo puedo darles a ustedes.
Kaynalla watakunapi kay Ecuador mama llaqtapiqa ari nishpa sakirirka kay ley de semillas nishka kamachi. Kay kamachika hatun llakipachami kan alpakunapi. Alpakunata hasta ungarin llankashpa kawsak tayta mamakunapaka. Imashpachi kay kamachika mana ali kan? Kayta rikupaychik. El artículo 401 de la Constitución del Ecuador establece: se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. A mediados del 2017, la Asamblea Nacional del Ecuador aprueba el proyecto de ley de agrodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable, considerándola de interés nacional, esto sin una consulta previa que es mandatoria de la Constitución. Ahora lo que preocupa de la ley es el control del Estado sobre las semillas nativas o naturales que son parte del tejido alimenticio, identitario y cultural de los pueblos, semillas que por miles de años han sido parte fundamental de la vida de los seres humanos y que hoy se las pretende desplazar con semillas genéticamente modificadas que provocan varios daños ambientales y a la salud. ¿Qué piensa acerca de esto de las semillas transgénicas? Bueno, no considero para nada favorable a nuestros agricultores de las comunidades, porque eso les hace perder su identidad en el sentido de la tradición, costumbre y cultura que tienen de escoger año tras año las semillas. Lo que sé es que esas semillas no tienen fertilidad. Es decir, que son sembradas y ya no dan fruto. He escuchado y las he combatido y rechazado en todas las instituciones en las que yo he estado representando. Frente a esta problemática, varias organizaciones indígenas y o campesinas del Ecuador se han convocado para defender la soberanía alimentaria de los pueblos y han presentado hasta la fecha 6 demandas ante la Corte Constitucional del Ecuador por la inconstitucionalidad de esta ley. Una de las demandas manifiesta que la entrada de semillas transgénicas al país es una violación a los derechos de la naturaleza, porque provoca la esterilización de la tierra y alienta el uso excesivo de insecticidas, herbicidas, químicos que no solo dañan el ambiente, sino también la salud del campesino y del consumidor, además de romper la relación simbólica y cultural de semillas como maíz, cebada, trigo y otras variedades tienen con los pueblos originarios a nivel continental. ¿Por qué nos hemos opuesto a las semillas transgénicas? Porque las semillas tienen que ser parte del patrimonio de los pueblos, es decir, todo el conocimiento que abarca una semilla no puede ser privatizado, debe ser compartido. En la importancia de conservar las semillas autóctonas originarias de los pueblos, que éstas no se vean amenazadas o que se vayan perdiendo en el tiempo con esta famosa modernidad con las semillas transgénicas. Con este antecedente, varias comunidades, campesinos y organizaciones sociales se suman a la lucha contra los transgénicos. Una de las mejores acciones de esta lucha se realiza en Cotacachi. Hace ya 14 años se organiza anualmente la fiesta de semilla o Muyu Raimi, una actividad que ha pretendido visualizar la riqueza y diversidad de semillas cultivadas con métodos naturales y amigables con la madre tierra. Es un evento grandioso que permite que todas las comunidades salgan y especialmente que las mujeres campesinas e indígenas den a conocer y expongan las semillas que tienen en sus chacras o huertos familiares. Creo que año a año
hemos podido incentivar también a nuestros compañeros y compañeras de las comunidades para que vayamos conservando lo que es nuestras propias semillas. Creo que es una iniciativa de las más valiosas que se tienen a nivel provincial, pero también a nivel nacional para poder difundir la importancia del rol de las mujeres campesinas en la defensa y el resguardo de las semillas. Las demandas presentadas en la Corte Constitucional están aún sin respuesta. ¿Qué esperan las autoridades para responder? Las comunidades y comunas seguimos a la espera. Entre tanto, lo que sí sabemos es que, para crear esta ley, el gobierno necesitaba conocer las realidades de la gente del campo, pequeños productores y sobre todo la identidad que se encuentra en cada semilla. Esta ley debió ser consultada. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución del Ecuador establece la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Este es un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que no se cumplió, pero es indispensable escuchar las voces de la diversidad para poder construir algo que busque el bien común. Esta feria beneficia y pone de manifiesto que las comunas de la zona andina en el cantón Cotacachi se resisten a que las semillas transgénicas entren a cada una de sus tierras. Yo creo que tenemos que incentivar mucho más hacia el trabajo de la conservación, porque para nosotros, si no conservamos el tema de las semillas, cada vez se va a ir perdiendo. Según una investigación del diario El País, 6 grandes empresas como Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont manejan el 59,8% del mercado de semillas en el mundo y el 76,1% de agroquímicos. Si las semillas transgénicas desplazan a las semillas nativas, las empresas mencionadas logrará volver dependiente al agricultor y tendrá control sobre lo que cada uno de nosotros come. Las transnacionales de los agroquímicos y semillas transgénicas se mueven tras intereses económicos, sin importar si sus productos están enfermando a la tierra, al agua, al agricultor, a la naturaleza o a quienes comen y se alimentan con productos. Punta mandapacha, saru taytakuna mandapacha, ñukanchi alpataka ñukanchillata llankashpa, ñukanchillata tarpushpa, ñukanchillata viñachishpayman kawsashkanchi, ñukanchi muyukunataka ñukanchimi wakaychishpa, ñukanchimi rikuriashpa katina kanchik tayta mamakuna. Shinami kayta nishpami shuk samana pachaman ripanchik, ñami tiramupanchik kay especialistas quichuas nishka mashikunawan. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Mashikuna kaya punchakunapika ishkay chunga puchukay bajo un mismo sol tami rikushpa kapashunchi shinaka kumbatukushpa tiyanajungapak. Shinallata ashtaka ñukanchita rikun mashikuna kutin rikungapa munapanchi nishpa kayachimushka, kilkamushka kay especialistas quichuas nishkata. Chaymantami kay repris nishkata yalichipanchik kay puka wayko ayllu llaqta mandapacha. Kaywanmi sakiripanchik mashikuna tuparipashunchik. Kayakama.
pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Las comunidades rurales en la provincia de Imbabura están conformadas especialmente por población quichua. Aquí la atención médica de especialidades es escasa o no existe. De ahí que la presencia de los especialistas quichuas en las comunidades es un gran acontecimiento. Soy del pueblo Natabuela, mi comunidad es San Vicente y de profesión soy enfermera. Cuando uno vive en las comunidades conoce las realidades de los compañeros y compañeras que por muchos factores, entre esos la parte social, económica, cultural, el acceso geográfico, entre otros, es y ha sido imposible de que de pronto aquellas personas puedan ser atendidas por profesionales especialistas. Fue ese el objetivo por el cual decidimos de pronto asistir a nuestra comunidad que es de San Vicente. Esta propuesta fue socializada al interior de nuestra comunidad a través de una asamblea comunitaria en la cual dimos a conocer de la participación y la presencia de nuestros profesionales quichuas especialistas, y a eso también se socializó y se coordinó con el cabildo de la comunidad de Pucahuayco, y por supuesto dentro de la comunidad de Pucahuayco tenemos la Fundación Pueblo Indio, donde se encuentra Monseñor Leonidas Proaño, al cual pues invitamos y coordinamos con las compañeras que son representantes de esta fundación. Las personas llegaron muy temprano buscando atención. Los problemas urinarios son muy frecuentes en hombres maduros y es muy importante buscar ayuda en cuanto las molestias aparecen. Estoy con el problema de la orina, entonces yo en las noches en especial, o sea, como que me detengo y me detiene la orina un poquito, o sea, así como que me arde. Entonces, en esta ocasión usted dice que tiene problema urinario, ¿no? Sí. Ajá. Cuénteme un poco, ¿cómo orina usted? Si te hace alguna fuerza para poder orinar. Yo, o sea, en el día no, en la noche, o sea, no sale continuo la orina, se detiene la orina. Se detiene, sí, ¿ya? La orina se detiene. Entonces tiene que hacer un poco de fuerza y para poder orinar completamente. Sí, eso. ¿Qué tiempo viene presentando este problema? Hace unos 6 meses. 6 meses, sí, ¿ya? 6 meses. ¿Usted alguna vez ha orinado con sangre? No. Nunca ha orinado con sangre. ¿Alguna vez se le ha tapado completamente la orina? No. ¿Ya? Vamos acá a la camilla para poder examinarle un momentito, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Toda madre que se preocupa por sus hijos detecta inmediatamente problemas en el aprendizaje de sus pequeños. Por eso, esta madre llega con el especialista para pedir ayuda. Mi hijo, el problema de él tiene desde que nació. Estamos en la terapia del lenguaje hasta hoy, que ahí estamos quedados porque mi hijo no adelanta. Le tiene bastante dificultad con la letra R, la letra S, la L, y estamos quedados ahí. Y estoy preocupada porque mi hijo ya fue a la escuela y no aprende. Es demasiado hiperactivo, no capta las cosas. Entonces en la escuela también le van a dar un trato especial. Estoy igual viendo ese trato. Un problema desde muy pequeñito, no se sentó a la edad adecuada. ¿A qué edad sostuvo el cuello? Al año sostuvo el cuellito. No, era así, solamente así estaba y no se sentaba, era siempre así. ¿A qué edad se sentó solito? Al año 2 meses, después de las terapias que recibió. ¿En el centro educativo qué es lo que le han dicho? No capta las cosas, es demasiado hiperactivo, o sea, siempre está despistado y no atiende. Y en el momento en que no atiende, él no aprende nada. Siempre me están llamando la atención por eso. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se reconoce por 3 síntomas principales: falta de atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Los síntomas pueden presentarse con intensidad variable. Los niños y niñas normalmente pueden ser muy activos, pueden prestar poca atención y escuchar poco, pero es importante diferenciar un comportamiento normal de uno que no lo es. Por lo mismo es vital buscar ayuda. El equipo de los especialistas quichuas no cuenta con la especialidad que necesita este pequeño paciente, por lo que tendrá que asistir a otro centro médico que el doctor Terán remitirá.
Él ya le revisó a mi hijo y ya me dio un diagnóstico y me dijo que le va a hacer el seguimiento a mi hijo. Entonces ya me dio turno para el día martes al dispensario donde él trabaja y me va a seguir ayudando y yo voy a seguir yendo y continuando para adelantar a mi hijo, ¿no? Porque sí, estoy bien preocupada por lo de la escuela, que mi hijo no capta. Hay malestares que son muy típicos de malos hábitos alimenticios, muy frecuentes en los jóvenes. Veamos por qué este joven visita al especialista. Estoy con un dolor de estómago. Fui hace unos 3 meses al doctor y me recetó unas pastillas y ya se me terminaron las tabletas, pero el dolor persigue. Estaba estudiando en la Amazonía y entonces por el estudio no había quien me alimente, o sea, quien prepare los alimentos. Entonces creo que eso fue lo que me empeoró un poco. Y bueno, dime, ¿cuál es tu motivo de consulta? Tengo un malestar estomacal y todos los días al amanecer me arde el estómago y me quema. Me duele y después me empieza a quemar. ¿Hace qué tiempo vienes con ese dolor? Ya debe ser un medio año. Medio año, ya. ¿Algún hábito tóxico que tengas? ¿Fumas, tomas? Consumidor de cannabis, pero no lo hago todos los días. Ya. ¿Y tu hábito alimenticio cómo es? Hay días que comía, otros que no comía, pero era por el estudio. Hay veces que como mandarina, plátanos o ensaladas con limón y entonces ahí sí como que vomito, como que quiero vomitar. Te exacerba más, o sea, aparecen otros síntomas. Ya. Ese dolor que sientes o esa quemazón, ¿se va hacia otro lado tal vez? A veces sube para acá arriba, pero en raras ocasiones. Como que me quema aquí y después me quema hasta acá arriba. Luego volveremos con este caso. También. Entonces, si encuentran algo que no es lo normal, tienen que acudir urgente a los médicos para que nosotros... Las visitas médicas que realizan los especialistas quichuas se complementan con charlas informativas y educativas para alertar a los pacientes sobre afectaciones a la salud y cómo prevenirlas. Examinamos, refiere que tiene molestias urinarias. Molestia urinaria baja, de acuerdo a su edad es algo muy frecuente. A partir de alrededor de los 50 años empieza estos síntomas que es propio del hombre por un problema prostático, más que todo de crecimiento. Relativamente son síntomas bastante leves, o sea, de acuerdo a la enfermedad, porque de acuerdo a la edad, de acuerdo al tamaño del crecimiento y de acuerdo a la obstrucción puede presentar más síntomas. En este caso el señor todavía está con síntomas leves que realmente necesita más que todo estudios y posteriormente si dentro de los estudios sale algún tipo de obstrucción comprobada y hay que ponerle tratamiento. Siguiendo las indicaciones del doctor Otavalo, el paciente Luis deberá hacer varios estudios: estudio de PSA total, ecografía vesicoprostático y perfil renal, y luego regresar sin falta con el urólogo. Otras cosas que se le indica a don Luis es una dieta balanceada, lleve una dieta baja en sal, baja en azúcares, baja en grasa, y que dentro de su alimentación prime lo que son los vegetales, las hortalizas y las frutas. Bueno, hay ciertos ciertos productos naturales que pueden ayudar un poco a contrarrestar los síntomas tempranamente, pero no evita el crecimiento, pero puede ayudar a mantener estable a don Luis. Entonces le recomiendo desde el punto de vista científico lo que tenemos nosotros a la mano son las semillas de zapallo, que tienen ya un estudio realizado que puede ayudar. Entonces le recomienda a don Luis que empiece a comer, se recomienda aproximadamente 20 semillitas todos los días, entonces eso le va a ayudar. Volviendo con el doctor Lema, luego del examen físico recomendó a su paciente una biopsia. Para ver si hacemos alguna otra interconsulta, como te decía, con gastroenterología, pero por... Los malestares del tubo digestivo son muy frecuentes y por ser muy comunes la gente no les pone atención. Sin embargo, hay más de media docena de enfermedades más frecuentes como son reflujo esofágico, dispepsia, esofagitis, gastritis. Dadas las explicaciones necesarias, ahora el paciente recibirá
las recomendaciones. Vamos a empezar a cambiar, o sea, a tratar de normalizar esos hábitos alimenticios que tú dices, sea más que todo fibra, verduras, vegetales, eso, evitar los alimentos ácidos y por el momento eso, y luego habría que hacer seguimiento para ir viendo qué es lo que podemos encontrar por el momento, ¿sí? Los adultos mayores en las comunidades son la población que más necesita atención de uno o varios especialistas. Este es el caso de la señora Juana. Su hija le acompaña. Me preocupa que ella está con todo el dolor del cuerpo, o sea que le pica, o sea la llaga, le pica y le duele. ¿Su mamita tiene alguna enfermedad por la que consuma medicamento, está tomando medicamento? No. Vamos a realizar una anamnesis, ¿no? Vamos a revisar todo lo que es de su mamita y para la cual me permito explicar debido a que no escucha bien la audición de su madre, entonces vamos a tratar de explicarle, vamos a tratar de comunicar. Nos da permiso, nos da autorización para revisarle esa herida que tiene en su pierna, ¿sí? Ok. Tenemos que realizar una interconsulta, solicitar una ayuda de un profesional médico en este tipo de lesiones. Me gustaría solicitar una interconsulta con dermatología, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo ya con esta lesión? 1 año de evolución. Bueno, realmente impresiona una lesión un poquito maligna, ¿no? Entonces sí sería bueno hacerle un estudio, importantísimo, una biopsia. Hay que tomarle un pedacito de piel y mandarle a hacer un estudio histopatológico. Y posteriormente hay que hacerle valorar con el oncólogo, que es el especialista para el cáncer también, ¿no? Ya. Buenas tardes. Manaya, Alija. Alija. Este show más llegó en Capanchi. Show chugriska cuenta tan lunar con la viñasca. Changa gopicheta rekuspa. Ahí do nispa ma rojo parcani. Are. Y moramanta sina kanya. Watani pan. Ya. Rico país. Nana chipei makan, ina pska. Nana chincho. Yanga ta parishka guja mi kajupaska. Kaita ka shu asha aicha chaina wagliriska aicha ta yukchispa mi su biopsia che histopatología ta raspa y chaiba mi ya charinga realmente según kasna rico pillaka su kai aicha cara manda cáncer cuenta nali ungui mikan chaitaka pero biopsia on rico nara kanchi chaita rikuspa hipa manga aligo tapacha operana aligo ta yukchina kan chaitaka chaita go su cirujano plástico o cirujano oncólogo golpita kaita anjo chispa hipa miña alto kuspaña kanga kaika. Ajá. Pero nalija ta ongui cuenta miña recorrin. Chica biopsia ta rama esta o. Sí, ya también que chispa ni kikin. Chaita raspa ña hipa magaña alto kuspakacho. Aligo taña golpe o prespa. Máquina con guiar. Are, ya rikusuba. Rikusun llama. Ya. Ya pacha. Su madre tiene una lesión de piel. Tiene alta sospecha de que sea maligno. Entonces, el tratamiento es radicalizar, ¿no?, esa lesión. Justamente tenemos que, después de hacer una biopsia de la lesión y teniendo el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer una buena cirugía. La doctora Bonilla encargará la biopsia y luego presentará los resultados al oncólogo. Posteriormente se planificará la cirugía para extirpar la sección afectada. Al final igual el anatomopatólogo tiene que examinar esa lesión tumoral y al final con ese informe nuevamente tienen que volver a la consulta conmigo. Y todo el seguimiento y control por esa lesión tiene que ser ya de por vida, ¿no?
Al final de la jornada, 100 casos han sido atendidos por 12 profesionales de la salud que trabajaron el día con un sólido compromiso de retribución a la comunidad. Ante todo, yo agradezco la gentileza y la voluntad de todos los doctores que nos acompañaron esta tarde. Todo este día más claro, al ver que en los centros de salud, en todos los dispensarios médicos públicos del país es un poco muy difícil tener acceso mediante a la salud, ¿no? Los especialistas quichuas, con el apoyo cultural de Uy, ay, ay, ya,